Propiedad colectiva y propiedad colectiva en relación con lo que es una copropiedad. La propiedad colectiva es aquella propiedad, nos referimos dentro de la propiedad privada, es aquella que corresponde a varios sujetos, quienes van a disfrutar, y aquí es menester decirles, van a disfrutarlo tanto en forma igual como en forma distinta, una parte, una proporción de un único objeto. Y esta proporción, ese disfrute, se va a dar de acuerdo con lo que hayan pactado los sujetos. Entonces se va a dar un ejercicio actual e inmediato sobre partes de la cosa físicamente determinadas y en la medida de lo pactado. Para lograr esto, se hace necesario imponer un régimen, una organización dentro de los límites que sean permitidos por el derecho público y el derecho privado. Esto nos lleva entonces a una primera conclusión, y es que una propiedad común, me refiero aquí a una propiedad común y corriente, no copropiedad, sino una propiedad común y corriente, para que pueda ser colectiva, pues debe afectarse. Debe pasar de ser esa propiedad común a convertirse en una propiedad colectiva. Y eso solo se va a lograr si hay un régimen que lo pueda respaldar. De manera que el ideal es que exista normativa que permita esa propiedad colectiva en cualquiera de sus manifestaciones. No obstante, en algunos países se han dado manifestaciones de propiedad colectiva sin que necesariamente haya una ley específica que lo autorice. La propiedad colectiva, entonces, tiene como característica una pluralidad de sujetos, un objeto que está relativamente fragmentado, y además de estar relativamente fragmentado, lo podemos entender en dos dimensiones: la dimensión espacial y la dimensión temporal. La dimensión espacial es la tridimensionalidad, o sea, el alto, el ancho, el fondo, como cualquier propiedad. Pero hay por lo menos una manifestación de propiedad colectiva que incluye el tiempo. Y está también relativamente fragmentado en el espacio concreto. Entonces, el objeto único está relativamente fragmentado en diferentes unidades privativas y zonas comunes. Entonces, ¿quién es el titular? Pues los sujetos. Pero el titular va a tener una posición jurídica individual y autónoma en cuanto a la unidad privativa que le corresponda. Entonces, el objeto va a pertenecer a diferentes titulares, pero no al grupo. O sea, no es como en la copropiedad, donde existe un grupo en donde tienen una titularidad sobre las cosas, sino que
hay una serie de cotitulares y estos titulares son titulares de la unidad privativa y además de esa titularidad sobre la unidad privativa, son cotitulares, ahí sí en copropiedad, de las zonas comunes. Y se configura el contenido práctico mediante entonces los criterios de espacio, sobre todo, pero también de tiempo. Para estos efectos, debe armonizarse la unidad del objeto y las facultades que se atribuyen a cada uno de los propietarios. ¿Cómo podemos entonces explicar esto? Bien, cuando hablamos de la propiedad colectiva, vamos a pensar en el objeto, el sujeto y el contenido. El objeto es un objeto único. Hay un único objeto, pero este objeto único está relativamente fraccionado. Ese relativamente fraccionado lo será en unidades privativas y áreas comunes. Por otro lado, tenemos un sujeto. El sujeto, en este caso, vamos a considerarlo siempre una pluralidad. Siempre habrá una pluralidad. Y luego tenemos el contenido. En cuanto al contenido, debemos agregar lo siguiente. Tenemos una destinación específica. Tenemos además un régimen y tenemos además una organización. Eso va a ser el contenido. Cuando nos referimos a la destinación específica, a lo que nos referimos es a lo siguiente. Tenemos una propiedad, un único objeto. Tenemos este único objeto y lo vamos a fraccionar en unidades privativas y áreas comunes, pero para una destinación específica. ¿Cuál es esa destinación específica? La que se desee, las que se haya pactado por las partes. De manera que podemos estar pensando que el destino podría ser un cementerio o un destino de recreación, un destino habitacional, lo que nos lleva entonces a las diferentes manifestaciones que hay de propiedad colectiva. Esa manifestación va a depender siempre de ese destino que se tenga. Lo que nos lleva entonces a hablar de ejemplos tales como propiedad horizontal, que para efectos de Costa Rica se le llama condominio. Podemos hablar también de cementerios privados. Urbanizaciones privadas, que también en Costa Rica se consideran
condominios. Podemos estar pensando en centros de compras, parques industriales, multipropiedad. Y ahí podemos seguir dando diferentes destinaciones, diferentes opciones. En todos estos ejemplos que estamos dando, vamos a hablar de un aspecto importante que es la dimensión. Toda propiedad colectiva va a tener dos dimensiones. Por un lado, vamos a tener la dimensión espacial y por otro lado vamos a tener la dimensión temporal. La dimensión espacial, nuevamente, repito, es lo que se considera como la tridimensionalidad. Alto, ancho, fondo. Todos estos ejemplos que estamos mencionando acá tienen una dimensión espacial. Más solo uno tiene ambas dimensiones. Y el que tiene ambas dimensiones es la multipropiedad. ¿Okay? Este va a tener ambas dimensiones. Los demás solo van a tener la dimensión espacial. En cuanto al régimen, debemos indicar que el régimen se puede dar por ley, usualmente debería darse por ley, debería haber un régimen en donde se establezca esta posibilidad a través de una norma, ¿ok? Y ese régimen va a permitir que se someta la propiedad a esa destinación específica. De manera tal que tiene que haber una inscripción en un registro, por lo menos en el tipo de ordenamiento territorial que tenemos en Latinoamérica, debe inscribirse. Por tanto, si debe inscribirse, debe existir una norma que así lo autorice de una manera u otra. Y a partir de ahí existirán contratos a lo interno, lo que nos lleva a la organización. ¿Y cómo es esa organización? Es una organización interna. Es un reglamento interno. Y con esto entonces podemos concluir diciendo que una pluralidad de sujetos van a ser titulares de cada una de estas, unidades privativas. De manera que las unidades privativas van a pertenecer en forma individual a los titulares. ¿Qué quiere decir esto? Que cada unidad privativa va a ser una propiedad dentro de este régimen que estamos teniendo. Y si es una propiedad dentro del régimen, cabe entonces que cada unidad privativa tenga un único titular o exista la posibilidad de la cotitularidad, o sea, que hayan copropietarios de unidades privativas. Cabe la posibilidad que las unidades privativas sean pertenezcan a una sociedad, sea una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, en fin, cualquier clase de sociedad comercial. Y también existe la posibilidad de la copropiedad entre personas físicas y personas jurídicas
en las unidades privativas. Las áreas comunes serán comunes ¿a quién? Van a ser comunes a todos los titulares de las unidades privativas. Por tanto, podemos claramente establecer acá que se es titular de área común por ser titular de unidad privativa. ¿De acuerdo? Entonces, en el momento en que se deja de ser titular de unidad privativa, se pierde esta copropiedad que hay sobre las áreas comunes. Probablemente para que podamos entender un poco más claro estos conceptos, debemos dar algunos ejemplos. La propiedad horizontal es el ejemplo más claro, más plausible, más conocido en Costa Rica y los demás países de Latinoamérica. La propiedad horizontal, que como se ve en otras lecciones, podemos decir que incluso empezó o por lo menos hay algunos vestigios desde la época babilónica, y también pues hay algunos criterios que hasta durante el Imperio Romano se estuvo dando. Pero bueno, realmente es en la Edad Media donde realmente surge. Esta propiedad horizontal, ¿qué es? Es, por ejemplo, y repito, hay varias fórmulas, pero esto es un ejemplo, un edificio, o sea, un único objeto, donde está relativamente fraccionado en unidades privativas, o sea, fincas filiales, condominios, por ejemplo, o pisos, apartamentos, locales. Esos pisos, departamentos, locales, pueden tener cada uno un titular individual, sea persona física o jurídica, o podrían haber copropietarios de cada una de las unidades privativas. Pero el que lo es de una unidad privativa no lo es de la otra unidad privativa. O sea, el que lo es de un condominio no lo es del otro. El que lo es de un piso no lo es del otro. Hay copropiedad, hay propiedad, perdón, hay titularidad individual en cada una de estas unidades privativas. Y el ser titular de las unidades privativas nos permite ser cotitulares, ser copropietarios de todas las áreas comunes. ¿Y cuáles son las áreas comunes en ese edificio? Pues el suelo, las paredes maestras, los cimientos, la entrada, las escaleras, los ascensores, la piscina, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos a determinar además cuáles son esas áreas comunes? A propósito de la organización. De manera que existe un régimen especial que permite que se someta una propiedad común a ese régimen especial, en el ejemplo que estoy dando, de propiedad horizontal, o en Costa Rica, propiedad en condominio. Y en esa escritura donde se somete al régimen especial, pues vamos a crear de ese único objeto cada una de las unidades privativas, de las áreas comunes, y se va a establecer la organización, o sea, el reglamento interno de esa propiedad colectiva específica. El asunto está en que nótese cómo hay una organización, hay un reglamento que permite la convivencia y establece cuáles son las reglas precisamente de esa convivencia. ¿Y por qué se da la propiedad colectiva? Por una cuestión evidentemente histórica. La historia nos va diciendo, nos va llevando a lo que necesita el ser humano, y de ahí surge la propiedad colectiva. Cuestiones históricas, geográficas, necesidades económicas, sociales, hacen que se vayan creando en diferentes legislaciones este concepto de propiedad colectiva. Por ejemplo, en la Edad Media, donde hay ciudades amuralladas cerca del mar o de ríos,
pues llega un momento dado en donde no caben dentro de la ciudad. Y entonces empiezan a hacer edificación hacia arriba y empiezan a vender pisos. O por ejemplo, grandes incendios. Hoy día podemos decir que la propiedad colectiva se da más por razones de comodidad, de seguridad, de organización de varios. No es factible para muchísima gente tener su piscina privada, pero sí lo es si lo comparte con algún grupo. No es lo mismo depender, por ejemplo, del Estado para el entierro de todos los cadáveres de todos los ciudadanos, cuando perfectamente a través de organizaciones privadas podemos tener cementerios privados. Y así podemos continuar con ejemplos. Pero este régimen es un régimen especial de propiedad colectiva que no es igual a la copropiedad. Porque debemos recordar que la copropiedad sí tiene también un único objeto y una pluralidad de sujetos. Por supuesto que lo tiene. Pero es una situación jurídica producida cuando la propiedad pertenece pro indiviso a diferentes personas. O sea, que hay diferentes personas que tienen una parte alícuota, una fracción ideal, una cuota alícuota. De manera que la propiedad corresponde a varias personas sobre una misma cosa, sin que exista una organización. ¿Cuáles son entonces las grandes diferencias que hay entre la propiedad colectiva y la copropiedad? Podemos mencionar varias diferencias. Podemos mencionar varias diferencias entre la propiedad colectiva y la copropiedad. Básicamente podría yo decir que son 5 grandes diferencias entre uno y otro. 1. En la propiedad colectiva hay un único objeto y una pluralidad de sujetos. En la copropiedad hay un único objeto y una pluralidad de sujetos. Pero en la propiedad colectiva, ese único objeto está relativamente fraccionado en unidades privativas y áreas comunes, siendo titulares la pluralidad de sujetos, pero en forma individual sobre cada unidad privativa. En la copropiedad existe un único objeto que no está fraccionado y la pluralidad de sujetos son cotitulares de la totalidad en una fracción o parte alícuota. 2. En la propiedad colectiva se permite a los titulares sobre partes determinadas y específicas de la cosa, o sea, partes físicamente determinadas, el hacer un uso, goce, disfrute o llevar a cabo el ejercicio del derecho de propiedad. De manera que en cada una de esas unidades se será propietario y se tendrán todos los atributos de la propiedad con algunos límites. En la copropiedad, esto está prohibido. Si bien el copropietario tiene grandes poderes jurídicos sobre la cosa, especialmente para la defensa del bien, carece de facultades materiales sobre todo o parte del objeto. No puede físicamente realizar actividades sin la concurrencia de los otros copropietarios. Esto quiere decir que si 2 o más personas son copropietarios de un terreno, no puede usar parte
del terreno o todo el terreno uno de ellos. Para poder hacer uso de ese terreno, para poder hacer uso, goce y disfrute, se necesita de la autorización de todos. 3. En la propiedad colectiva no puede existir la partición. La partición es el instituto específico y propio de las situaciones jurídicas de titularidad plural, pero que son carentes de organización. Vean entonces que otra vez estamos hablando de organización. De manera que no existe la partición, el instituto de la partición no es parte de la propiedad colectiva. El instituto de la partición es extraño a la propiedad colectiva. Cuando se habla de propiedad colectiva, no puede entonces existir la partición. No se puede dividir la propiedad. Por el contrario, en la copropiedad existe el instituto de la partición. El Código Civil costarricense y cualquier otro código civil, dependiendo del país de que se trate, establece que nadie está obligado a permanecer en copropiedad y por tanto siempre podrá dividirse esa propiedad. Y solo en los casos que haya indivisión forzosa o una indivisión material, se deberá repartir esa propiedad a través de o un acuerdo entre las partes o en subasta pública. Pero nadie está obligado a permanecer en esa copropiedad, lo que sí se da en la propiedad colectiva. 4. En la propiedad colectiva siempre tiene que existir una organización. Por su parte, en la copropiedad no tiene que existir una organización. En la propiedad colectiva, para su constitución como tal, debe establecerse esos parámetros organizacionales, o sea, un reglamento de esa propiedad colectiva. Si volvemos al ejemplo de la propiedad horizontal o propiedad en condominio, todo condominio en Costa Rica, cuando se va a crear, debe crearse junto con un reglamento. Mientras que en la copropiedad no existe ningún reglamento. Por supuesto que los copropietarios se pueden poner de acuerdo para determinar cómo van a usar el bien, para determinar quién y en qué forma pagan los gastos o quién realiza las actividades, pero no existe una organización jurídica establecida. 5. En la propiedad colectiva siempre va a darse la afectación de la propiedad a un régimen específico. De manera que debe haber legislación que así lo permita, desde el Código Civil hasta leyes especiales. Pero debe darse esa afectación de tal manera que la propiedad común deje de ser común y pase a tener un régimen especial. En la copropiedad no hay afectación de la propiedad a ningún régimen específico. Esto por cuanto la propiedad está dentro del régimen común de propiedad, en donde sí existen varios cotitularios, varios copropietarios, pero dentro de ese régimen común de propiedad. Entonces existe una gran diferencia entre la copropiedad y la propiedad colectiva. A manera de resumen, la propiedad colectiva, al igual que la propiedad común, me refiero a la copropiedad, ambos tienen pluralidad de sujetos, ambos tienen un único objeto. El primero tiene organización y régimen especial y el segundo no lo tiene. Cuando hablamos de que
hay un régimen y que hay una norma, entonces lo que se hace es que se establece una escritura, la cual una persona, quien sea en ese momento el dueño, o incluso si hay varios codueños, esos codueños van a solicitar al registro que se establezca este régimen especial. En el momento en que se hace la escritura, ¿qué debe contener? Bueno, debe contener una descripción de la finca que se va a someter al régimen. Debe contener una descripción de cómo es la finca a partir del régimen, o sea, cuáles son las unidades privativas. Digamos, en un edificio debe describir cada uno de los apartamentos, condominios, pisos, locales, en forma individual. Debe describir todas las áreas comunes. Debe indicar el reglamento y debe nombrarse, cuando la ley así lo exige, por ejemplo, en la propiedad en condominio en Costa Rica se exige, debe nombrarse de una vez el administrador. Entonces, tenemos un edificio, por ejemplo, de 10 pisos. Asumamos que cada uno con 2 unidades cada uno, estamos hablando de un total de 20 unidades. El edificio allí está a nombre, para efectos del ejemplo, de Juan Martínez. Juan Martínez hace esta escritura que les estoy explicando y solicita al registro que se establezca este régimen. Asumiendo que la escritura está bien hecha y tal, sale entonces inscrito.